Ranieri es especialista en inseguridad informática. Tanto hablamos ahora, ¿cómo te va, Sebastián? Buen día, ¿cómo andas, María? Del robo de datos a través de Internet. Uno no se siente seguro. Y eso que, por ejemplo, se ha multiplicado muchísimo las compraventas, digamos, ¿no? A través de Internet. Sí. Es la moda de hoy, ¿no? El estilo. Sí, la verdad estamos viviendo una etapa de cambio. O sea, nosotros aprendimos esto tecnológico que estamos usando hoy, en realidad no existe hace más de 20 años. En la cabeza de los usuarios en general está que todavía los virus son una gran amenaza, se preocupan por el antivirus y la realidad es que, digamos, ese mundo cambió. O sea, hace un tiempo para los atacantes o para el usuario malintencionado el punto era generar un código malicioso y que las computadoras no funcionaran. Pero la realidad hoy es que, digamos, los activos digitales pasaron a publicarse en Internet. Por ejemplo, hay datos como los datos de salud, ¿sí? Los programas de puntos, pasajeros frecuentes, ¿sí? Además del banco, los sitios de e-commerce. O sea, hoy hay diversas fuentes de posibles fraudes online. Entonces, digamos, ahora hay que cambiar un poco la mirada de cómo nos protegemos diariamente en las operaciones, porque ya no solamente ese antivirus o ese filtro de software espía que teníamos antes sirve, sino que mucho está basado en la ingeniería social. Por ejemplo, vamos a hablar del caso de este video pornográfico que estaba dando vueltas en Facebook, que si uno hacía clic para querer verlo, en realidad lo que hacía era instalar algo en el navegador para que se compartiera, ¿sí? Ese tipo de códigos... ¿Para después, que se compartiera qué? Que se compartieran los muros. En el momento en el que uno hacía clic, ese virus o ese código malicioso se instalaba en el navegador. ¿Sí? En ese momento... ¿Ese video dónde aparecía? En los muros de las redes sociales, exactamente. Entonces cualquiera que hiciera clic, automáticamente se lo iba a compartir en el muro a 10 personas más. Y en ese momento toma información, empieza a tomar información de la computadora de uno. Claro. Entonces... Con todos los archivos, todo. No, en realidad más que nada lo que uno tipeaba, ¿sí? Contraseñas, tal vez números de tarjeta de crédito. Y bueno, contraseña, por ejemplo, tenés home banking, que es lo más común ahora. Claro, para los sitios de home banking que por ahí todavía no tienen una herramienta de segundo factor de autenticación implementada, con la contraseña podrías tener un montón de datos. Pero dejemos un poquito de lado la tecnología. Sí. En general, o sea, este tipo de ataques se valen del conocimiento, ¿sí? O de la ingeniería social. O sea, buscan dar a que el usuario se sienta, digamos, o tenga un pedido llamativo, ¿sí? En la computadora, ya sea por un email, ya sea en un post, en una red social, ¿sí? Con el fin de que genere una acción, ¿sí? Entonces, lo más importante, el primer punto es estar informados, ¿sí? De que si eso que está ahí llamativo, si es dudoso, claro. O sea, lo que hay que evitar es el clic, porque de nuevo, el usuario malintencionado... Que a veces te agarra distraído, ¿viste? Claro. Porque, por ejemplo, también en el teléfono aparece un montón de cosas, qué sé yo, que te ofrecen y vos estás, viste, que es aceptar o cancelar y por ahí... Pusiste, viste, como todo es touch, pusiste en aceptar. Aceptar, ¿no? Además, claro. ¿Cuántas aplicaciones tenés hoy en tu teléfono? ¿Qué manera de controlar si tenés más de 50, 60 aplicaciones, cuál es segura o cuál no? Claro. Entonces hay algunos factores, por ejemplo, valiendo el ejemplo que dabas vos recién de las sitios de subasta o de compras online. Sí. Cuando uno va a comprar un sitio de subastas online, lo que se fija es la calificación de la persona con la que vamos a transaccionar, sea una compra o sea una venta. Si esa persona tiene 10 transacciones fallidas o negativas, uno no tiene que comprarle, ¿sí? Por algo alguien lo calificó de manera negativa. Y con las aplicaciones en el teléfono pasa lo mismo, o incluso con las webs. ¿Sí? Claro. O sea, uno puede tener conocimiento de si esa web se utiliza o no, simplemente haciendo una búsqueda en el navegador y sabiendo el ranking, viendo cuántos usuarios están utilizando ese sitio. O sea, hay diversas maneras. ¿Y quién lo utiliza y con qué propósito? Por ejemplo, últimamente hubo una conversación telefónica entre el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y François Hollande, el presidente francés. Porque Barack Obama dijo que no iba a, digamos, a permitir que las viejas prácticas de espionaje se siguieran realizando con los aliados. O sea, vos decís, entre los primeros mandatarios del mundo, hablamos de potencias mundiales, se están, digamos, espiando y obtienen información no solamente de datos estratégicos que pueden ser de política internacional o le conciernen asuntos estatales, de políticas públicas incluso, sino de datos personales del propio primer mandatario. ¿Dónde estoy yo parada, digamos? Claro, que soy una ciudadana común y corriente. Sí, la realidad es que
De hecho, hoy las fuerzas, ¿no? sí, las Fuerzas Armadas de gran parte de los países del mundo tienen un sector de ciberterrorismo, ¿sí? O un departamento de ciberguerra, ¿sí? Como hay, por ejemplo, en Chile, en Colombia, en México, ¿sí? Incluso acá en Argentina entiendo que también se están haciendo un montón de esfuerzos, porque la realidad es que ¿Qué esfuerzos? Esfuerzos por tener, digamos, ese tipo de inteligencia y ese tipo de departamentos, porque uno no puede aislarse de lo que está pasando justamente en el mundo. Claro. O sea, la tecnología hoy nos permite abrir un montón de puertas, ¿sí? Que para los usuarios son ventajosas. Pero la realidad es que cualquier tipo de servicio que el gobierno disponibiliza o una empresa privada disponibiliza, también, o sea, puede tener en su uso la vulnerabilidad de que tomen información de las personas. Ahí está. Yo creo que con esto se va a sentir identificada mucha gente que nos está escuchando y viendo, porque yo creo que somos todos vulnerables. Claro. Es muy difícil impedir, ¿no es cierto?, ingreso a redes sociales, obtener, digamos, un determinado tipo de información, con lo cual elaboran un perfil que por ahí es absolutamente erróneo también, porque me parece que las conclusiones matemáticas respecto de esto no existen. Pero en cuanto a estereotipos, arman un determinado perfil, por las amistades, por esto, por lo otro, por comentarios, por lo que fuese. O sea, que me parece que somos todos vulnerables a eso. Y tampoco se necesita un sistema tan sofisticado. No nos imaginemos que están todos como si fuera una oficina hackeando. Hay hackeos que hace gente que sabe un poquito más de tecnología. Yo siempre tengo esta frase que hoy cualquier persona que tenga acceso a YouTube, que tenga acceso a Google, ¿sí? Y un poco de tiempo, puede extraer información de una persona de forma muy simple. Incluso hay sitios web en los que uno, por ejemplo en Argentina, solo poniendo el CUIL o el DNI de la persona o algunos datos, ya te puede dar la información de los vecinos, los últimos domicilios, datos bancarios, que incluso esos datos muchos son públicos. Por ejemplo, si uno entra a la web del Banco Central de la República Argentina, con el CUIL, CUIT o DNI de la persona, puede saber el estatus bancario de esa persona. ¿Tiene deudas? ¿No tiene deudas? ¿Sí? ¿En qué bancos tiene cuentas abiertas? Entonces, imagínate a alguien que se dedique a hacer eso. Claro, pero eso tendría que ser una información reservada. Sí, dependiendo, o sea, digamos, para el análisis de crediticio de las personas y demás. Bueno, puede tener acceso, digamos, por ejemplo, le van a dar un crédito en un banco, es el propio sistema financiero para saber si es una persona a la cual se le puede otorgar el crédito o no, por ejemplo. Pero también no tenés los informes crediticios que se compran en cualquier locutorio por 150 pesos con solo DNI, CUIL. ¿Sí? No sé si tienen algún requerimiento más o si eso habrá cambiado en el último tiempo, pero la última vez que fui a comprar uno, con solamente el DNI de una persona, vos podés saber cuál es el... Pero hay un vacío legislativo también, ¿o no? Mira, entiendo que se está trabajando y se están haciendo muchos esfuerzos. Nosotros a nivel mundial hablo, ¿no? Sí, mundial y particularmente en Latinoamérica, nosotros en la empresa, en BU, estamos analizando constantemente las normativas regionales, ¿sí? Hay países que tienen, digamos, muchos avances, como Chile, como Colombia, que fueron precursores en la implementación de normativas, digamos, de carácter bancario, ¿sí? O de protección de datos confidenciales de los usuarios, y acá en Argentina también, hay grupos de personas que se están realmente esforzando para que, por ejemplo, el registro de la base de datos, digamos, de información pública, acá está hace años y en otros países que ni siquiera está legislado. Y yo te estoy entrevistando por el tema de seguridad, ¿no es cierto?, informática, pero ¿cuál es tu trabajo? Porque vos tenés un nivel, digamos, también de conocimiento de tecnología que también podés ser un hacker. Claro, bueno, no tanto, los que me conocen se deben estar riendo, ahora yo estoy bastante oxidado ya, pero digo, más allá de conocimiento hay, o no. Sí. Claro, ¿cómo es tu yo fundé trabajo? una empresa acá en Argentina hace 8 años para brindar protección de identidad y prevención de fraude, ¿sí? Hoy somos proveedores de muchos bancos en Latinoamérica, más de 30 bancos, y la realidad es que si me preguntás si nos tenemos que poner en los zapatos del que va a atacar, y sí, sin dudas, porque nosotros diseñamos el software que está protegiendo ese tipo de instituciones, ¿sí? O sea, en el momento en el que un usuario va a transferir dinero, va a sacar un plazo fijo, va a hacer una operación crítica, ahí entra en juego nuestras soluciones, ¿sí? O sea, como siempre decimos, nosotros tal vez hacemos un trabajo que es invisible para muchos, pero la realidad es que estamos protegiendo lo más importante. Para proteger, digamos, los intereses del cliente. No, nosotros no, esto funciona al revés. Nosotros por lo que instalamos nuestro software dentro de, por ejemplo, un banco, ¿sí? O sea, por ejemplo, en Argentina nuestro primer cliente fue el Banco Credicop, ¿sí? Ellos se implementan la tecnología, claro, exactamente, sí.
se implementa la tecnología internamente en el banco, ¿sí? Ellos configuran los niveles de seguridad que quieren, ¿sí? Y gracias a eso tuvieron muy buenos resultados. O sea, claro. Sí. Y una vez que, por ejemplo, uno lamentablemente hizo clic, Sí. e ingresó ese desconocido, Sí. ¿no? Que puede ser, no sé, nada, un hacker, un sistema, Sí. no sabemos qué, ya sonamos, ¿no? ¿Cómo que hacemos? Depende, mira, busquemos dos casos bien A ver, puntuales, claros. Ponele, en el caso de un banco, te puedo decir que en Argentina el usuario está muy bien protegido, ¿sí? Y la realidad es que por el mismo sistema bancario argentino es muy difícil extraer la plata de los esquemas, digamos, oficiales. Ahora, en el caso que uno haga un clic, por ejemplo, con lo que hablamos antes, un video en una red social o un código malicioso en la computadora, y generalmente hay que recurrir a algún experto que venga, que solucione ese tema, ¿sí? Y que pueda dejar el equipo liberado para volver a utilizar sin inconvenientes. Claro. Pero lo más importante, de nuevo, es el conocimiento, el poder leer, el poder, digamos, estar al tanto de cómo se utiliza esa tecnología que vamos a poner en nuestro teléfono, que le vamos a dar a nuestros hijos, que vamos a estar, digamos, poniendo a disposición de tal vez empleados dentro de una compañía. ¿Sí? O sea, hay distintos segmentos en este mundo de la ciberseguridad en el que tal vez hay que ponerse con Pero un poco ponele que, no sé, vos hayas hecho clic, ¿no es cierto? Sí. Y ese clic de alguna manera habilitó el ingreso circunstancial en ese momento del invasor, por ponerle un nombre, y después aparece permanentemente con recurrencia. ¿Cómo te lo sacas de encima? ¿Tenés que reformatear todo? Claro, no, pero hay herramientas. Está con lo que hablábamos antes, un antivirus, una herramienta anti-spyware, hay kits que proveen los fabricantes de tecnología, así, no sé, como Trend, que vos podés entrar a su página web, descargarte algo gratuito, ¿sí? Y poder limpiar tu equipo solo. Pero la realidad es que vamos a ir viendo en estos próximos años que esos ataques van a dejar de pasar. Porque hoy, justamente como la dimensión de la información es mucho más grande, ¿sí? Los atacantes están apuntando a empresas, ¿sí? Con el caso de Target en Estados Unidos, eBay, hace muy poquito una gran cadena de café que también está en Argentina, o sea, sufrió un ataque de microfraudes en los cuales los atacantes cruzaron información de otros 2 ataques, ¿sí? Y empezaron a recargar tarjetas, viste, las que están en esas cadenas. O sea que vos podés ir con la tarjeta, comprar tu café, recargaban esas tarjetas y después las vendían más baratas en las redes sociales. Y así como lo escuchan hablar de tecnología y todo esto, fuera de cámara me hablaba de budismo, porque se había enganchado mucho con lo que habíamos hablado de valores, llenar el vacío, qué sé yo, con Luis Brach, lo que hablábamos antes. Así que bueno, eso será para otro momento. Para la próxima hablamos, Pero bueno, será también ¿ves cómo buscas vos tu cable también? Sí, tal cual. Mira, hace 9 años encontré esa práctica que me ayudó a entender, o sea, cómo afrontar cada una de las dificultades que vivo en la vida, o sea, entender que todo depende de uno. O sea, que si uno se propone un objetivo, lo puede concretar. Y bueno, es tan simple, para verte cuando me dijeron, mira, repetir una frase, repetir Namio Horengekyo, claro. Namio Horengekyo, Namio Horengekyo, Namio Horengekyo. Exactamente, repitiendo ese mantra uno puede tomar decisiones, ¿sí? Y además, o sea, esta filosofía es muy buena porque no es solo la felicidad de uno, sino que es la felicidad de uno y la de los demás. Claro. Entonces, empezás a sentir que, bueno, genial, encontré mi lugar en el mundo. O sea, mi lugar en el mundo es, bueno, lo profesional es la seguridad, ciberseguridad, y en esto, o sea, el poder colaborar, digo, con un montón de errores también, ¿no? Porque nadie es bueno, perfecto, uno se va haciendo al andar, ¿no? Los demás sean felices también. Bueno, ¿dónde te seguimos en Twitter? Mi Twitter es @sestranieri. Y es seguro, ¿no? Sí, seguro. Y el de la empresa ¿cómo es? @sestranieri, de Sebastián Stranieri, y el de la empresa @BU Security. Perfecto. Muchas Muchísimas gracias a vos, como gusten. siempre. Bueno, y Ceci...